Paz y bendiciones en su vida. Que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre ti y toda tu familia en este momento. Hoy compartiré con ustedes una poderosa meditación basada en el Salmo 35, un texto sagrado que David escribió durante un periodo de intensa persecución en su vida. Este salmo se conoce como oración de liberación y fue compuesto cuando David se enfrentaba a enemigos que, sin motivo, le tendían una trampa, así como David encontró refugio y protección divina durante sus momentos más difíciles. Esta oración puede traer liberación a situaciones de opresión espiritual en tu vida. Antes de empezar, es importante comprender el contexto histórico de este salmo. David probablemente lo escribió mientras huía del rey Saúl, que lo perseguía injustamente, o durante la rebelión de su hijo Absalón. En ambos casos, David se enfrentaba a adversarios que, sin ninguna razón justa, buscaban su destrucción, algo parecido a las fuerzas espirituales que a veces se levantan contra nosotros. Las Escrituras nos enseñan en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldición. Este salmo nos ofrece una poderosa herramienta espiritual para esta batalla. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios ha protegido a sus siervos de los ataques espirituales. Daniel fue preservado en el foso de los leones. Los 3 jóvenes hebreos salieron ilesos del horno de fuego. Y Pablo y Silas fueron milagrosamente liberados de la cárcel. Estos ejemplos refuerzan la verdad de que nuestro Dios está especializado en la liberación. Para recibir plenamente los beneficios de esta oración, te invito a crear un ambiente adecuado. Ajusta el volumen para que estas palabras de poder lleguen a todas las habitaciones de tu casa. Reúne a tu familia si es posible, porque hay una promesa especial cuando 2 o más se reúnen en el nombre del Señor. Mateo 18:20. Recuerda las palabras de Gálatas 3:13-14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley haciéndose maldición por nosotros, para que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y en Números 23:23 dice: no hay encantamiento contra Jacob, ni adivinación contra Israel. La palabra nos enseña en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El Salmo 35 funciona como una de esas armas espirituales, derribando fortalezas de opresión, rompiendo ataduras invisibles y devolviendo la paz a tu vida y a tu hogar. Antes de proclamar el Salmo, haz una breve oración en silencio, invitando al Espíritu Santo a guiar este momento y preparando tu corazón para recibir la palabra, como nos enseña Santiago 4:7-8. Resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Al declarar estas palabras inspiradas, no nos limitamos a repetir un texto antiguo, sino que activamos principios espirituales eternos, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Ahora, prepárate para experimentar el poder transformador del Salmo 35, una oración de liberación que ha atravesado generaciones, trayendo liberación al pueblo de Dios en tiempos de prueba y ataque espiritual. Comencemos nuestro viaje de liberación a través del Salmo 35, un texto sagrado que el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribió bajo inspiración divina. Al proclamar estas palabras, recordemos que nos estamos apropiando de promesas divinas de protección y liberación. Ahora, proclamemos juntos el Salmo 35. Este texto sagrado, escrito por David hacia el año 1010 a.C., durante el período en que huía de las persecuciones del rey Saúl, revela el grito de un hombre que busca la protección divina en medio de la adversidad. Señor, lucha contra los que luchan contra mí. Lucha contra los que luchan contra mí. Toma tu escudo y tu armadura. Levántate en mi ayuda. Empuña tu lanza y detén a los que me persiguen. Di a mi alma: yo soy tu salvación.
Estas palabras iniciales del Salmo 35 nos muestran cómo David visualizaba a Dios como su protector y guerrero divino. Es importante comprender que en el antiguo Israel, en torno al siglo X a.C., un escudo no era solo un objeto de defensa, sino un símbolo de honor y protección. Cuando David pide a Dios que tome su escudo, está invocando la plena protección del Señor. Del mismo modo, en nuestro camino espiritual, podemos invocar la protección total de Dios. Como dice Proverbios 35, toda palabra de Dios es pura. Él es un escudo para los que confían en Él. Esta promesa, registrada por el sabio Agur hacia el año 700 a.C., refuerza la verdad eterna de que Dios es nuestro protector. Avergüéncense y confúndanse los que quieren quitarme la vida. Que los que traman mi mal se vuelvan atrás y se cubran de vergüenza. Que sean como paja ante el viento, y que el ángel del Señor los ahuyente. Que su camino sea oscuro y resbaladizo, y que el ángel del Señor los persiga. Observa cómo David no busca la venganza personal, sino que pone la justicia en manos de Dios. Esta es una lección importante para nosotros. En Romanos 12:19, escrito por el apóstol Pablo hacia el año 57 después de Cristo, se nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nos enfrentamos a ataques espirituales o a personas que nos hacen daño, podemos seguir el ejemplo de David y entregar a nuestros enemigos en manos de Dios, permitiéndole que haga justicia en el momento oportuno, porque sin causa me han tendido red en secreto, y sin causa han hecho fosa a mi alma. Que la destrucción venga sobre él sin aviso, y que la red que ha escondido lo atrape, que él mismo caiga en la destrucción. Este pasaje nos recuerda un principio espiritual que se encuentra en Gálatas 6:7, escrito por el apóstol Pablo hacia el año 55 después de Cristo. No os engañéis, Dios no se burla, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los que traman el mal contra los hijos de Dios acaban cosechando las consecuencias de sus propias acciones. En 587 a.C., el profeta Ezequiel registró en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Este principio de responsabilidad personal nos recuerda que Dios es justo y que cada uno responderá de sus propios actos. Y mi alma se alegrará en el Señor, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Señor, ¿quién como tú que libras al afligido del que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado del que le roba. Observa cómo el salmo pasa del lamento a la alabanza. Esta es una característica común de los salmos de David. Incluso en medio de la tribulación, encuentra motivos para alabar a Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18, escrito por Pablo hacia el año 51 después de Cristo, se nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El rey Josafat, hacia el año 870 a.C., aprendió el poder de la alabanza en medio de la batalla. En 2 Crónicas 20, 21, 22, cuando se enfrentaba a un enorme ejército, colocó a los cantores delante del ejército, y cuando empezaron a cantar y a alabar, el Señor tendió emboscadas a los enemigos, y fueron derrotados. La alabanza es una poderosa arma espiritual. Cuando declaramos este salmo con fe, estamos activando la protección divina sobre nuestras vidas, como hizo David en su tiempo. El escudo de la fe, mencionado por Pablo en Efesios 6:16 hacia el año 62 después de Cristo, es parte de la armadura de Dios que nos protege para apagar todos los dardos de fuego del maligno, así como Dios protegió a David de sus perseguidores, a Daniel, de los leones alrededor del 539 a.C., y a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego alrededor del 587 a.C., Él puede y quiere protegerte a ti y a tu familia de las trampas espirituales y físicas que el enemigo pone en tu camino. Exploremos ahora los aspectos del combate espiritual que David nos enseña en este texto inspirado,
se levantan falsos testigos. Me interrogan sobre cosas que ignoro. Me pagan mal por bien, causando desolación a mi alma. Pero en cuanto a mí, cuando enfermaron, me vestí de cilicio. Humillé mi alma con ayunos, y mi oración volvió a mi seno. En este pasaje, David se enfrenta a una realidad con la que muchos de nosotros estamos familiarizados: la injusticia y la calumnia. Los falsos testigos representan las acusaciones infundadas, las mentiras y las calumnias que el enemigo suele utilizar contra los siervos de Dios. En el ámbito espiritual, Satanás es llamado el acusador de los hermanos. En Apocalipsis 12:10, texto escrito por el apóstol Juan hacia el año 95 d.C., el combate espiritual comienza por reconocer que existe un adversario real. El apóstol Pedro nos advierte en su primera carta, escrita hacia el año 64 d.C., «Sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, ronda rugiendo como un león, buscando a quien devorar». Primera Pedro 5:8. Observa cómo responde David a la persecución, con compasión, ayuno y oración. Este es un principio fundamental en el combate espiritual, la resistencia no violenta. Jesús enseñó este concepto cuando dijo: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Mateo 5:44. Palabras pronunciadas durante el Sermón de la Montaña, alrededor del año 28 d.C. El ayuno que menciona David no es una mera abstinencia de alimentos, sino una poderosa disciplina espiritual que intensifica la oración. En el año 1917 a.C., Esdras proclamó un ayuno junto al río Aba para buscar la protección divina durante un viaje peligroso. Esdras 8:21-23. Del mismo modo, el profeta Joel, hacia el 835 a.C., pidió: «Santificad un ayuno, convocad una asamblea solemne». Joel 1:14, como respuesta a la crisis espiritual. Me comporté como si hubiera sido mi amigo o mi hermano. Estaba inclinado, enlutado, como quien llora a su madre. Pero en mi adversidad se alegraron y se juntaron. Sí, los abyectos se juntaron contra mí, y yo no lo sabía. Me despedazaron y no cesaron. La estrategia espiritual de David incluía mantener su integridad incluso frente al trato injusto. Esta actitud refleja el principio expresado por el apóstol Pablo en Romanos 12:21, escrito hacia el año 57 d.C. «No te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con el bien». En el combate espiritual, debemos darnos cuenta de que nuestras verdaderas armas no son carnales. Pablo enseñó a los corintios en 2 Corintios 10:4-5, alrededor del año 56 d.C. «Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas, derribando sofismas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios». Señor, ¿hasta cuándo contemplarás esto? Rescata mi alma de sus estragos, mi favorito de los leones. Te daré gracias en la gran congregación. Te alabaré entre mucha gente. Aquí encontramos otro elemento esencial en el combate espiritual: la persistencia. David pregunta, ¿hasta cuándo?, expresando su angustia, pero manteniéndose firme en su espera de la intervención divina. Jesús subrayó la importancia de la persistencia en la oración en la parábola de la viuda importuna, relatada en Lucas 18:1-8, hacia el año 30 d.C., sobre el deber de orar siempre y no desfallecer jamás. La referencia a los leones no es casual. En la antigua Palestina, los leones eran temidos depredadores que representaban un peligro mortal. Espiritualmente, esta imagen nos remite a la descripción que Pedro hace del diablo como un león rugiente. Sin embargo, tenemos la promesa registrada por el profeta Daniel, que sobrevivió al foso de los leones hacia el año 539 a.C., demostrando que el poder divino es superior a las embestidas del enemigo. Que no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni agiten sus ojos contra mí los que sin causa me odian, porque no hablan de paz, sino que traman engaños contra la tranquilidad de la tierra. Han abierto contra mí sus bocas, diciendo: nuestros ojos te han visto.
El combate espiritual implica discernimiento para reconocer las tácticas del adversario. Los falsos acusadores de David no hablan paz, sino que urden engaños, una estrategia que el apóstol Pablo identificó en Efesios 4:14, 62 d.C., como la astucia de los hombres mediante la astucia del error. Finalmente, David apela al juicio divino. Tú lo has visto, Señor, no calles. Señor, no me des la espalda. Despierta y despierta a mi juicio, a mi causa, Dios mío y Señor mío. Júzgame según tu justicia, Señor Dios mío, y no permitas que se alegren de mí. El combate espiritual culmina en la confianza de que Dios es el juez final. El rey Josafat, enfrentado a una batalla aparentemente imposible hacia el año 870 a.C., declaró: «Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no hay fuerzas en nosotros para hacer frente a esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están puestos en ti». 2 Crónicas 20:12. Esta confianza en el juicio divino no procede de una venganza personal, sino del deseo de que se manifieste la justicia de Dios. Es el reconocimiento de que, como dijo Abraham hacia 1900 a.C., ¿no hará justicia el juez de toda la tierra? Génesis 18:25. Pasemos ahora al tema de la liberación espiritual, aspecto fundamental que el Salmo 35 revela con extraordinaria claridad. No digáis en vuestro corazón: «Oh, eso es lo que queríamos», ni digáis: «Lo devoramos». Avergüéncense y confúndanse juntos los que se alegran de mi mal. Vístanse de vergüenza y confusión los que se engrandecen contra mí. En este pasaje, David aborda la cuestión de los opresores espirituales que se regocijan en el sufrimiento ajeno. La liberación empieza por reconocer la existencia de fuerzas que desean nuestra derrota. El profeta Isaías, hacia el año 700 a.C., proclamó: «No prosperará toda arma forjada contra ti, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Isaías 54:17. La liberación espiritual no es solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible demostrada repetidamente en las Escrituras. En el éxodo de los israelitas, que tuvo lugar hacia 1446 a.C., Moisés declaró al pueblo aterrorizado ante el Mar Rojo: «No temáis, quedaos quietos, y ved la liberación del Señor». Éxodo 14:13. Esta liberación histórica estableció un paradigma que resuena en toda la narración bíblica. Canten de júbilo y alégrense los que se deleitan en mi justicia, y digan continuamente: «Magnificado sea el Señor, que se deleita en la prosperidad de su sierva». Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Nótese la profunda transformación que tiene lugar en esta sección final del Salmo. La narración pasa del lamento a la celebración, de la súplica a la alabanza. Esta progresión ilustra el proceso de liberación espiritual que culmina invariablemente en gratitud y adoración. Cuando el rey Ezequías se curó milagrosamente de su enfermedad mortal, aproximadamente en el año 701 a.C., expresó: los vivos te alabarán, como yo lo hago hoy». Isaías 38:19. La liberación en el contexto bíblico se refiere no solo a la eliminación de circunstancias adversas, sino a la restauración integral de la persona. El término hebreo Yeshua, salvación, libertad, conlleva el sentido de amplitud, espacio abierto, revelando que ser liberado significa experimentar expansión donde antes había confinamiento. David captó esta dimensión cuando escribió: «Me llevó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí». Salmo 18:19. El proceso de liberación suele seguir un patrón identificable en las Escrituras. Primero viene el reconocimiento de la opresión. Cuando los israelitas gimieron bajo la tiranía egipcia, su clamor subió a Dios a causa de su esclavitud. Éxodo 2:23, iniciando el proceso de su emancipación. A esto siguió una sentida súplica de ayuda divina. La reina Esther, que se enfrentaba al decreto de aniquilación de los judíos aproximadamente en el año 473 a.C.,
Buscó la intervención mediante el ayuno colectivo y la oración, lo que dio como resultado un cambio impresionante. Esther 4:16. En tercer lugar, se manifiesta la intervención sobrenatural. Cuando Pablo y Silas estaban encadenados en la prisión de Filipos hacia el año 51 d.C., su adoración a medianoche precipitó tal terremoto que al instante se abrieron todas las puertas y se les soltaron las cadenas a todos. Hechos 16:26. Finalmente, se establece un testimonio duradero. Tras su liberación del vientre del gran pez hacia el año 760 a.C., Jonás declaró: «De los que siguen a ídolos vanos se apartan de su misericordia. Pero yo, con voz de acción de gracias, ofreceré sacrificio. Lo que he votado lo pagaré». Jonás 2:8-9. La liberación que promueve el Salmo 35 no se limita a la esfera física o circunstancial. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas hacia el año 55 d.C., explicaba: «Cristo nos liberó para la libertad. Estad, pues, firmes y no volváis a someteros al yugo de la esclavitud». Gálatas 5:1. Esta afirmación revela la dimensión espiritual de la libertad, alcanzada no solo como un alivio momentáneo, sino como una condición permanente. Cuando aplicamos los principios del Salmo 35 a nuestras vidas, estamos entrando en una tradición de liberación que abarca milenios. El profeta Zacarías, hacia el 520 a.C., transmitió esta promesa divina: «Volved a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. También hoy os anuncio que os recompensaré doblemente». Zacarías 9:12. La verdadera liberación se manifiesta como una transformación interior que se derrama sobre las circunstancias externas. El rey David experimentó esta realidad cuando, tras ser ungido en Belén hacia el año 1025 a.C., se enfrentó a años de persecución antes de ocupar el trono. Durante este difícil período, compuso: «Busqué al Señor, y Él me respondió. Me libró de todos mis temores». Salmo 34:4. Al proclamar el Salmo 35 con fe, nos alineamos con este legado de intervención divina, reclamando la libertad no solo de las circunstancias opresivas, sino de la mentalidad victimista que a menudo las acompaña. Como expresó el profeta Jeremías durante el asedio babilónico de Jerusalén en 586 c. «Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Aunque David escribió esta oración en un contexto personal, los principios que contiene pueden aplicarse para salvaguardar no solo al individuo, sino a todo su núcleo familiar. En la tradición hebrea, establecida desde los tiempos patriarcales en torno al 1900 a.C., el bienestar familiar se consideraba indivisible. Cuando Abraham recibió la promesa divina: «En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra», Génesis 12:3, se estableció un principio fundamental. La bendición espiritual se desborda más allá del individuo, alcanzando a las generaciones. Esta extensión de la protección divina al círculo familiar se hace evidente cuando analizamos episodios como la Pascua en Egipto. Aproximadamente en 1446 a.C., cada hogar israelita que aplicaba la sangre del cordero a los postes de la puerta experimentaba una protección colectiva. «La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Veré la sangre y pasaré junto a vosotros». Éxodo 12:13. Nótese que la protección no era individual, sino doméstica. Cuando invocamos la protección del Salmo 35 sobre nuestros hogares, estamos siguiendo un paradigma establecido por Josué, quien, hacia el 1400 a.C., proclamó: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15. Esta declaración representa un pacto familiar que establece un manto de protección espiritual sobre todos los miembros del hogar. La salvaguarda de la unidad familiar se manifiesta en varios niveles. En primer lugar, está la protección física de las viviendas. El salmista dice: «El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra». Salmo 34:7. Esta guardia angélica
no se limita al individuo, sino que abarca todo el espacio doméstico, como demuestra la historia de Eliseo, cuando, aproximadamente en el año 850 a.C., su criado vio el monte lleno de caballos y carros de fuego, 2 Reyes 6:17, que rodeaban su residencia. En segundo lugar se manifiesta la protección emocional y psicológica. En torno al año 516 a.C., tras el regreso del exilio babilónico, Nehemías animó al pueblo restaurando no solo los muros de Minas y Jerusalén, sino la estabilidad emocional de las familias. No os entristezcáis porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Esta fortaleza emocional se convierte en un escudo contra el abatimiento que suele preceder a los ataques espirituales. En tercer lugar, establece una protección espiritual contra las influencias nocivas. Cuando el apóstol Pablo escribió Amiata, los Efesios hacia el año 62 d.C., insistió en la necesidad de no dar lugar al diablo. Efesios 4:27, instruyendo sobre la vigilancia espiritual que debe mantenerse en el seno de la familia. Del mismo modo, Pedro advirtió, sed sobrios y velad. Primera Pedro 5:8, indicando que la conciencia espiritual es fundamental para la preservación del hogar. La extensión de la protección a los descendientes representa un cuarto aspecto de esta cobertura familiar. El rey Salomón, que gobernaba hacia 1900, el año 970 a.C., reconocía: el justo que camina en su integridad deja benditos a sus hijos después de él. Proverbios 27. Esta herencia espiritual trasciende las generaciones, estableciendo un legado de protección que perdura más allá de la existencia individual. Por último, la protección se manifiesta sobre las empresas familiares y los medios de subsistencia. Cuando el profeta Ageo ministró al pueblo hacia el 520 a.C., transmitió esta promesa divina: desde hoy os bendeciré. Ageo 2:19, refiriéndose explícitamente a la productividad y prosperidad de los hogares israelitas. Al aplicar el Salmo 5 como cobertura familiar, nos alineamos con la práctica de Job, quien, viviendo en torno al año 2000 a.C., ofrecía holocaustos según el número de todos ellos, sus hijos. Job 1.5, estableciendo un perímetro de protección espiritual en torno a su descendencia. Este aspecto intercesor de la cobertura familiar fue ejemplificado por Abraham, quien, hacia el 1900 a.C., intercedió por Sodoma, donde vivía su sobrino Lot. Génesis 18:23-33. Aunque la ciudad se enfrentaba al juicio, su intercesión garantizó la preservación de los que estaban unidos a él por lazos familiares. Cuando pronunciamos el Salmo 35 en nuestros hogares, estamos siguiendo el modelo del centurión romano que hacia el año 30 d.C. creyó en las palabras de Jesús. Ve, y como has creído, te será hecho. Mateo 8:13, lo que dio como resultado la curación instantánea de su siervo, a pesar de estar físicamente distante. Este principio de autoridad espiritual ejercida a distancia nos permite establecer cobertura sobre los miembros de la familia, aunque estén separados geográficamente. La promesa divina comunicada por el profeta Isaías hacia el año 700 a.C. resume perfectamente este concepto. Toda tu descendencia será enseñada por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Isaías 54:13. Esta garantía muestra que el alcance de la protección espiritual va más allá del individuo e implica a todos los que están unidos por lazos familiares, estableciendo no solo una seguridad momentánea, sino una prosperidad duradera. Cuando David compuso este salmo, hacia 1010 a.C., no lo hizo solo como un individuo afligido, sino como el ungido del Señor, investido de un mandato divino. Esta posición de autoridad espiritual confería a sus palabras un poder extraordinario. Del mismo modo, los creyentes contemporáneos heredan esta prerrogativa sagrada cuando proclaman las mismas verdades. El fundamento de esta autoridad religiosa se remonta al Génesis, cuando el Creador, aproximadamente 4000 a.C.,
otorgó a los seres humanos el dominio sobre toda la creación. Génesis 1:26. Este mandato original, aunque comprometido por la caída, fue restaurado mediante la obra redentora de Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios hacia el año 62 d.C., reveló que los creyentes estaban situados con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 2:6, compartiendo su posición de autoridad. La legitimidad para promulgar las palabras del Salmo 35 deriva de este encargo divino. Jesús afirmó categóricamente hacia el año 30 de Cristo: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18:18. Esta afirmación establece el principio de que las palabras pronunciadas con autoridad espiritual producen consecuencias concretas en el reino celestial. Cuando examinamos los registros bíblicos, descubrimos múltiples ejemplos de esta autoridad en acción. Moisés, aproximadamente en 1446 a.C., demostró autoridad sobrenatural al extender su vara, lo que resultó en las 10 plagas sobre Egipto. No fue la vara en sí, sino el mandato divino ejercido a través de ella, lo que produjo tan extraordinarios resultados. Josué, hacia 1400 a.C., ejerció su autoridad espiritual, ordenando al sol y a la luna que se detuvieran. Josué 10, 12, 13, lo que dio lugar a un día más largo que permitió la victoria israelita. El texto bíblico subraya que el Señor escuchó la voz de un hombre, lo que ilustra el poder de las palabras pronunciadas con autoridad delegada. El profeta Elías, hacia el año 870 a.C., rogó encarecidamente que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. San 5:17. Esta manifestación de autoridad espiritual demuestra cómo un decreto alineado con los propósitos divinos puede influir incluso en los fenómenos meteorológicos. Esta autoridad no se limita a figuras prominentes de las Escrituras. El apóstol Juan, escribiendo hacia el año 90 d.C., afirmó que todos los creyentes son hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis 5:10. Este sacerdocio universal establece la legitimidad de cada creyente para ejercer la autoridad espiritual en su esfera de influencia. Al pronunciar el Salmo 35 con este entendimiento, estamos ejerciendo lo que describe el libro de Proverbios, compilado aproximadamente entre 970 y 930 a.C. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Proverbios 18:21. Nuestra afirmación no es una mera repetición de palabras antiguas, sino un ejercicio de poder delegado para establecer realidades espirituales. Esta autoridad religiosa se manifiesta en varias dimensiones. En primer lugar, está la autoridad para romper cadenas invisibles. Cuando Jesús ejercía su ministerio hacia el año 30 de Cristo, declaró que había venido a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. El término griego original para oprimidos, tethrapsmenus, se refiere a los aplastados por pesos, ilustrando la capacidad de romper opresiones a través de la autoridad espiritual. En segundo lugar, está la autoridad para poner límites contra las fuerzas del mal. Santiago instruyó a los creyentes: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7, escrito aproximadamente en el año 45 d.C. Esta resistencia activa representa el ejercicio de la autoridad delegada, que tiene como resultado la retirada de las fuerzas opositoras. En tercer lugar, está la autoridad para invocar la ayuda angélica. El salmista declaró: los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los libran. Salmo 34:7. Jesús confirmó esta realidad al afirmar que podía convocar más de 12 legiones de ángeles. Mateo 26:53, si era necesario. Por último, tenemos autoridad para decretar la restauración. El profeta Joel, ministrando alrededor del año 835 a.C., transmitió esta promesa divina: restauraré los años que fueron consumidos por la langosta. Joel 2:25.
estableciendo el principio de que la autoridad espiritual puede revertir el daño causado por los ataques del mal. Al concluir esta meditación sobre el Salmo 35, reconozcamos que no estamos simplemente recitando palabras antiguas, sino ejerciendo un mandato sagrado conferido por el Creador mismo. Esta autoridad, cuando se ejerce con humildad y alineación con los propósitos divinos, manifiesta el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, capacitándonos no solo para resistir, sino para prevalecer contra todo ataque maligno. Con esta convicción podemos declarar, junto con el salmista: Magnificado sea el Señor que se deleita en la prosperidad de su siervo.